Estoy con el senador Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, uno de los hombres más combativos que hemos visto en muchos videos publicados en medios digitales y también en medios electrónicos, sobre la posición del Partido Acción Nacional frente al gobierno, particularmente este que está por concluir, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Damián, en esta coyuntura de la elección que se avecina, ¿cuáles son los riesgos más latentes que tiene la población mexicana al votar a favor de Morena? ¿Cuáles son los riesgos? Mira, me parece que hay dos, digamos, niveles en donde hacer un análisis. El primero tiene que ver con resultados de gobierno. O sea, se trata en las elecciones de escoger quién va a encabezar los trabajos de un gobierno, en este caso el gobierno federal. Y ahí mi reflexión es la siguiente. A mí me parece que en 2018 el presidente López Obrador y Morena supieron encabezar muy bien la esperanza de cambio de los mexicanos. O sea, había un hartazgo, esto lo viví de primera mano, yo era dirigente nacional del PAN. Nosotros tratamos de encabezar también ese ánimo de cambio. Veníamos de una época muy buena en donde se habían ganado muchos gobiernos estatales, entre ellos Aguascalientes. Y en esa pugna de quién encabezaba la esperanza de cambio, la gana el presidente López Obrador, por muchos motivos. Yo me acuerdo muy bien cuando pasó esa época y yo iba a ir al Senado y dije, bueno, pues a lo mejor y México necesitaba eso, necesitaba pegarle a la mesa, cambiar el sistema, en fin. Pero ya habiendo pasado casi 6 años, me parece que ese cambio nunca llegó, definitivamente. Yo no soy de estas voces radicales que no puede aceptar nada bueno del gobierno. Creo que sí hay cosas buenas, De acuerdo. particularmente programas sociales. Por eso los votamos a favor, tanto el senador Toño Martín del Campo como un servidor y Xochitl Gálvez, y los vamos a incrementar. Pero fuera de eso, la verdad es que no hay muchas cosas que resaltar. Ese cambio prometido no llegó. Hoy estamos peor en seguridad, estamos peor en salud, estamos peor en educación, hay escándalos de corrupción. Entonces yo digo, mi primera lógica es, yo no quiero que siga este gobierno. Creo que México se merece más y por eso estamos impulsando un cambio. Pero la segunda lógica, y contestando tu pregunta puntual, de que está en riesgo, me parece que sí le han subido un grado más de peligro a esta elección, el gobierno, Morena, el presidente. Y creo que han puesto en riesgo nuestra democracia. Y sé que suena exagerado, pero es real. O sea, objetivamente yo te digo, sí creo que está en riesgo la democracia en México. ¿Por qué? Porque el presidente se ha atrevido incluso a proponer una reforma constitucional que debilita el INE. No es un invento mío. Está puesto en escrito, en propuesta. Y dicen claramente que si logran el plan C, los senadores y diputados suficientes lo van a hacer. Y Claudia Sheinbaum, como candidata oficial, ha avalado esa propuesta. No solo de debilitar al INE, sino de invadir y debilitar el Poder Judicial. Entonces yo creo que eso está en juego, está en riesgo que los mexicanos nos tengamos el derecho a elegir libremente quién nos gobierna. Yo simpatizo con el PAN, soy miembro del PAN, fui dirigente nacional. Pero por lo que estamos luchando no es por nuestro partido, estamos luchando porque la gente tenga libertad de escoger a quien quiera. Eso es lo que está en juego en esta elección. Para mí el riesgo más latente es que el presidente haya recibido dinero del cártel de Sinaloa en 3 elecciones, 2006, 2012 y 2018, que haya refrendado o pagado el favor a este cártel dándole plenas libertades, que Ciudad de México padezca una de las etapas más cruentas de extorsión, y tú sabes que sigue después de la extorsión, que es el secuestro expreso, consumado, y como dices, el término de muchas libertades. Entonces, creo que ese es y no nada más Ciudad de México, está Veracruz, y está Tamaulipas, y Sí. está así mismo Sinaloa, y está Zacatecas, y está San Luis Potosí. Bueno, ¿cuáles no están en ese supuesto? Fíjate que tocas el tema de inseguridad. Sin duda es la otra gran amenaza. Datos, ¿no? Nos han querido convencer de que estamos mejor y que estamos mejorando, pero es que simplemente hay que saber leer los números. 186,000 asesinatos en lo que va del sexenio. Y marcadamente tienen como una obsesión con el sexenio de Calderón. Yo, en términos de seguridad pública, no soy defensor de ese sexenio. Creo que hizo muy buen gobierno en infraestructura, en economía, en salud, pero en seguridad pública creo que tuvo de buena fe la intención de combatir el crimen, pero no resultó. Al final creció la violencia. El tema es que ha seguido creciendo, también en el sexenio anterior y en este. Y lo increíble es que este gobierno, que prometió hacer todo lo contrario, continuó con una fallida estrategia de militarización que ha probado ser fracasada.
186,000 asesinatos, de alguna manera nos los quieren vender como si fueran menos que 110,000 que hubo en ese sexenio, no menos. Es el sexenio más violento en la historia del país y eso no se puede entender sin algún tipo de acuerdo con el crimen organizado. No me consta porque no tengo la evidencia, pero también creo que es correcto asumirlo. Estados Unidos, las dependencias de seguridad de Estados Unidos han dicho en informes al Congreso que está invadido las fuerzas de seguridad públicas mexicanas por parte del crimen organizado. Hablan ellos de un estimado de al menos el 30% del territorio nacional dominado por el crimen. Eso no puede pasar si no hay algún tipo de entendimiento. Entonces, claro, es uno de los primeros cambios que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hacer? Están fracasando. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que prometió el presidente y que no hizo, cambiar la estrategia de seguridad pública. ¿Qué es lo que plantea Xóchitl en este caso? ¿Qué es lo que estamos empujando nosotros? Una estrategia que entienda el fenómeno delictivo. En México hay 30 millones de delitos al año, 27 millones en un buen año, 30 en un mal año. Y hay 35, 36,000 asesinatos. No lo quiero minimizar, es lo peor esto. Y está ligado a extorsión, a secuestro, sin duda. Pero en volumen, por mucho, los delitos más frecuentes no son esos. Cuando el INEGI, que está, por cierto, aquí con sede en Aguascalientes, le pregunta a la gente, ¿cuál es tu primer contacto con la inseguridad? ¿Qué contestan? Más del 60% contesta, salgo de mi casa y en el parque están tomando alcohol o se están drogando y me da miedo y me asaltan. Voy al transporte público y no hay alumbrado y me asaltan. Me subo al transporte público y me roban. Robo casa habitación, violencia intrafamiliar. ¿En qué cabeza cabe que esos delitos, que son más del 80%, los vas a combatir con militares con armas largas, con hammers patrullando en las colonias? No, lo que necesitas es una estrategia diferenciada. Una estrategia que fortalezca policías estatales y municipales con buenas prestaciones, videocámaras, parques, zonas deportivas, centros culturales, rondines con policías de proximidad. Eso para atender el delito local. Y a nivel nacional, una agencia que combata el crimen. O sea, la Guardia Nacional no está combatiendo el crimen. Son responsables de tan solo el 2% de las detenciones en el país. Eso no es combatir, lo están dejando hacer. Y los criminales están teniendo un día de campo, pues. Hacen lo que quieren y el gobierno no les hace nada. Basta. Ese es uno de los principales cambios que queremos impulsar. La impunidad. Es que no se entiende el avance del crimen organizado sin algún tipo de acuerdo con el gobierno. Todos sabemos que hay zonas en este país que están dominadas. Por eso es más de resaltar cuando un gobierno hace bien la tarea. O sea, en Aguascalientes, pues ve la cercanía que tienes con Zacatecas. Y sin embargo es otra vida la que tienen aquí en Aguascalientes. Hay que cuidar eso. Hay que cuidar eso y eso hay que expandirlo a todo el país. Esa es mi opinión. Y además de seguridad, ¿en qué otro tema vale la pena enfocar prioridades? Salud. Yo te diría que salud es los dos talones de Aquiles, tiene muchos, pero sí, los dos de este gobierno, salud. A este gobierno federal de Morena le entregaron el país con 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud. Hoy tiene 50. Es un dato público, ¿eh? Es del Coneval, mismo instituto que les dice que les acepta que bajó la pobreza moderada. La pobreza extrema en México creció, pero la moderada bajó. Bueno, ese mismo análisis dice que en salud somos un desastre a nivel nacional con el gobierno de Morena. ¿Qué hizo este gobierno? Y llegó obsesionado con el pasado. Las obsesiones no son buenas, hombre. Tú del pasado debes de tomar lo bueno y corregir aquello que no haya funcionado. ¿Qué dijo este gobierno? Que el Seguro Popular, estaban muy enojados porque venía de un gobierno del PAN. Entonces les molestaba esa liga de la ciudadanía con un buen programa. Como las guarderías y como tantos programas del gobierno Calderón. Dijeron, vamos a acabar con él. Inventaron el INSABE. El INSABE tronó, o sea, fracasó. Y ahora dicen que en bienestar. A mí no me importa si le llaman Pedrito Pérez, pero que den el servicio de salud. ¿Qué pasó? Que la gente tenía una cobertura. ¿Tenía cosas que mejorar? Claro. Eso es lo que debiste haber hecho. Pero dejaste sin servicio a millones de mexicanos. Entonces, hoy, cuando digo que 50 millones de mexicanos no tienen acceso a salud, es porque no tienen ni IMSS, ni ISSSTE, ni el ISSSTE local de los estados, ni seguro privado. Ni siquiera me estoy metiendo a la calidad, ¿eh? O sea, aquí calidad no hay en el IMSS, ¿verdad? Le falta mucho. Así es, pero ni siquiera estoy hablando de eso, estoy hablando de que no tienen. Oye, no puede ser. Entonces, ¿qué han tenido que hacer gobiernos estatales? Entrar a cubrir el servicio. Como hizo Exacto. Bueno, qué bueno que lo hagan, pero debería haber una cobertura
federal. Claro. Eso es lo que estamos proponiendo, el nuevo Seguro Popular, que es un relanzamiento. Claro. Básicamente el planteamiento es bien sencillo. Si tú te enfermas, te garantizamos atención hospitalaria y medicinas. Si no las tiene el servicio público, te las vamos a pagar en el servicio privado. Así, tal cual. Hoy no hay, fíjate, hubo 45 millones de consultas menos en este sexenio. 45 millones de veces que un mexicano fue con sus hijos, con sus hijas, él mismo, y que no lo atendieron. 45 millones de veces. Es un crimen. Sí. Educación. Todo este rollo de ideología en la educación. Respeten a los niños son niños. No hay manera de sacar adelante un país si no es con educación. ¿Qué ha hecho este gobierno? Primero, no se quiere evaluar. Ahí está todo el tema de que no quieren que los evalúe PISA. El que no se evalúa no puede mejorar. Claro. Quitan escuelas de tiempo completo cuando las deberíamos de ampliar. ¿A qué me refiero con escuelas de tiempo completo para quien me está escuchando? Que los niños estudien más horas. Nos encanta comparar, es que Japón, es que Corea del Sur, pero no queremos hacer lo que han hecho. Estudian más horas y con más calidad. Claro. Y así les puedes meter, además del enfoque a matemáticas, a ciencia, puedes meter complemento con deporte, con inglés, con tecnología. Además ahí los alimentas. Entonces salen mejor preparados. Tenemos que impulsar el uso de tecnologías, laptops, más bien tabletas para todos. Estaba bien ese programa, nomás que no se implementó bien. Tabletas, internet y datos, ¿no? Entonces, y así me puedo seguir. En corrupción, pues era la principal bandera, ¿no? Estaba el rollo este de que pañuelito blanco y que la escalera se barre de arriba para abajo, algo así decía, Algo ¿no? así. Pues pregúntenle a Nale. Ha sido un escándalo. Es Sí. desorbitante el tema. Entonces yo por todo eso, para no quedarme en lo negativo, digo, oye, nos merecemos un mejor gobierno. Y quizá lo más delicado de todo, en mi punto de vista, es esta división, hombre, que todos los días nos están llevando a los mexicanos. O sea, desde el púlpito presidencial, el presidente todos los días ataca a quien piensa distinto que él. No se ha entendido que cuando eres gobierno tienes que gobernar para todos. A mí me encantó esta frase de Xochitl en el debate, donde dice que el gobierno tiene que ser daltónico, que cuando ya eres gobierno ya no debes de ser pues ni guinda, ni azul, ni rojo, ni amarillo, ni naranja, tienes que gobernar para todos. Nos hace falta mucha unión. Claro. Yo lo digo mucho, lo voy a comentar ahorita con los jóvenes. O sea, México es un mosaico plural de ideas, la gente pensamos distinto y qué bueno. Lo que tenemos que hacer es tratar de generar en esa diversidad de ideas puntos en común para poder avanzar hacia un México mejor. Entonces, todo esto es lo que me resume en merecemos un cambio a nivel nacional. ¿Cuáles son los números a una semana de las elecciones y cuál es la necesidad de que un partido no domine los tres poderes? Mira, dos temas muy importantes. Primero, Xochitl llega en su mejor momento. Me han tocado otras campañas. Yo todos los días estoy en un estado distinto y noto el ánimo. El tracking interno nos dice que la elección se está cerrando. Ya hay encuestas que nos ponen en empate. Entonces yo diría, se siente, se huele. Pero ni siquiera le hagan caso a las encuestas porque luego cada quien, digo, unas convienen, otras no. Pero te digo, lo que nos dicen es que se está cerrando. El ambiente, mira, lo que vi yo en el Zócalo no lo había vivido. Yo fui con mis dos hijos chiquitos, tengo 3 hijos, pero el grande andaba con mi esposa, andaban fuera. Entonces me llevé a mis 2 chiquitos, Diego de 6 y Aitana de 7. Desbordado el ánimo. La gente voluntariamente ahí, cero acarreados, se acabó todo limpio. O sea, es gente simplemente defendiendo lo que creen que está en riesgo, que es nuestra democracia, el derecho a elegir. Como exdirigente del PAN te digo que el PAN no tiene capacidad para llenar el Zócalo, hombre. Nunca hemos sido un partido de movilización a nivel nacional. Ni nos gusta, ni nos esforzamos no es el por estilo. ello, no es el estilo. La gente voluntaria, bueno, ese ánimo se respira. Siguiente indicador, el nerviosismo de Morena. Yo nunca había visto un partido que fuera ganando por 80,000 puntos, como dicen que van ganando, y que estuvieran preocupados, insistiendo en dominar al INE, ¿no? Atacando a la candidata. Pues qué raro, güey. Si tú vas ganando por un montón, ni pelas al otro. Exacto, ¿no? ni lo refieres. Entonces, se siente el ánimo. Xochitl llega en este momento y yo por eso estoy convencido que se va a dar. Ahora, ¿qué necesitamos? Que vote la gente, que salga a votar. Mientras más participación haya, mejor probabilidad tenemos de triunfar. Ellos tienen un piso y un techo a su vez.
limitado. Si sale la ciudadanía a votar, lo vamos a lograr. Entonces mi mensaje sería a quien está convencido que merecemos un cambio a nivel nacional, que nos ayuden a ir a votar, cumplir ese día con esa votación. Y mi segundo mensaje sería una tarea que yo la estoy haciendo y que si me la aceptan, se las dejo. A veces me preguntan, ¿cómo ayudamos, Damián, estos días? Casi, dense a la tarea de encontrarse a alguien que esté indeciso o incluso que vote por la otra opción. Y abran esta conversación, sin ofensas, simplemente preguntas claves. A ver, ¿crees que estamos mejor? O sea, ¿crees que estamos en paz a nivel nacional? ¿Que vamos bien en términos de seguridad? Oye, ¿qué opinas de que 50 millones de mexicanos no tengan acceso a salud? ¿Te parece ¿O te correcto lo que dieron están tu haciendo? medicamento la última vez que No. fuiste al Seguro Social o las Sí, últimas o sea, veces? no, es que esa es la valoración. No, pero es que los programas sociales, no te Está preocupes, bien, se van a esos van a quedar. seguir. Toño Martín del Campo votó a favor como senador, yo voté a favor, Xochitl voté a favor. Hay un compromiso de incrementarlo, ¿no? Entonces, ese no es tema. Y esta conversación nos puede llevar a, creo yo, una valoración de las gentes de, ¿te puede caer bien López Obrador? Yo mi respeto, por X motivo. Luchó mucho tiempo, te cae bien. Uno, Claudia no es López Obrador. Y dos, no han dado resultados como gobierno. Necesitamos un mejor gobierno. Ahora, el tema del contrapesos, tocas un tema importantísimo. En México existe división de poderes por un motivo. No es sano que una sola persona concentre tanto poder. Ya lo vivimos en la historia del país. Y eso nos llevó a abusos históricos. Poder absoluto genera corrupción absoluta. Por eso tenemos un ejecutivo que ejecuta políticas públicas, un legislativo que legisla y fiscaliza y un judicial que imparte justicia, más órganos autónomos. ¿Qué ha pasado ahorita que están bajo ataque por parte de Morena? ¿Qué necesitamos? Y quiero resaltar. Necesitamos tanto que en la presidencia se gane un mejor proyecto como que en el Congreso estén buenos seres humanos, hombres y mujeres. Yo por eso estoy aquí ahorita en Aguascalientes para apoyar a Toño, porque me consta el trabajo que he hecho como senador. ¿Qué necesitamos? Senadores y senadoras que no se doblen, porque luego logran las reformas doblando a la oposición. ¿Cuándo se ha doblado Toño? Nunca. Siempre ha estado ahí firme, a pie de cañón. Necesitamos gente capaz, gente comprometida. Entonces, es igual de importante la presidencial que la votación del Congreso. Y yo por eso estoy aquí para apoyar a Toño Martín del Campo. Bienvenido a Aguascalientes, No, Damián hombre, Cepeda. muchas gracias. Un Gracias. gusto, gracias.